Bueno, muy bien, y seguimos adelante en este espacio de Paisaje Uruguay, producción de BMR, y hoy tenemos un entrevistado, su nombre es Daniel Tull, y a mí el tema me encantó, y además estuve mirando un montón de cosas, y la verdad que es bien para nosotros, es bien para Abrazo País, es bien para todos aquellos que nos gusta mucho, mucho, mucho la historia, y que vivimos imaginándonos en la cabeza cómo puede haber sido todo aquello, y que leemos, y la cabeza se nos va imaginándonos, y ahora lo podemos ver. Entonces les cuento que Daniel se interesó por el dibujo muy joven, su inclinación en realidad fue como decantando en el lado de la arquitectura, y egresó de la UDELAR en el 2010. Una vez en la universidad, sin embargo, la línea de trabajo se orientó a otra dirección, que no es la típica, y Daniel comenzó a trabajar en la reconstrucción en 3D de edificios. Después hizo un máster en España, en patrimonio virtual, y finalmente se encontró como en condiciones o con ganas o en el momento justo, especial, de hacer un producto, una creación que vamos a poder ver porque lo vamos a subir también a Facebook, que conjuga en realidad de alguna manera el conocimiento técnico, la investigación, la historia y la tecnología de una manera que, como les decía, es bien para nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema específico, que es esta reconstrucción en 3D de la Isla de Flores, y para eso nada mejor que cederle la palabra a su creador. Buen día, Daniel, y bienvenido. Hola, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, el gusto de verdad que es nuestro. Estuve mirando, está buenísimo. De verdad que es eso, que para los que nos gusta mucho, mucho la historia, poder verla al fin y no solamente en la imaginación, es un placer. Sí, ese es un trabajo que llevó bastante tiempo. Lo comenzamos como por el año 2005. No fue un trabajo continuo, digamos, del 2005 hasta acá. Fue con bastantes parates en el medio, porque es un trabajo autogestionado. Claro. Y se enmarca de lo que se puede llamar, que lo que se llama, que es virtualización de patrimonio. Bien. Que es, en términos sencillos, es tratar de difundir el patrimonio en uno de sus tantos objetivos que tiene a través de las nuevas tecnologías. Básicamente el trabajo se plantea como objetivo, digamos, el tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente y hacerle llegar trabajos que muchas veces quedan en el ámbito académico o en el ámbito de la investigación y que la mayoría de la gente no los conoce. Entonces el objetivo primario de ese trabajo era ese. Y bueno, el trabajo lo comenzamos en el año 2005, como te decía. Yo tenía una idea de hacer la reconstrucción de la Isla de Flores, porque era lo que vivimos aquí en Montevideo, los que viven sobre todo en la ciudad de la costa, que es la presencia continua de la isla ahí, sobre todo se ve cuando hay tiempo abierto, siempre la presencia de la isla siempre está ahí. Y lo que se sabía poco, o por lo menos tenía entendido la mayoría de la gente, se sabe poco de la isla mismo. Claro. Y entonces el trabajo lo comenzamos haciendo. Yo contacté a Javier Benítez, que es un amigo, que es periodista, y actualmente está viviendo en Moscú, él, trabajando en Radio Sputnik, y él para que él se dedicara a la parte de investigación, básicamente, de este trabajo. Estos trabajos, a diferencia de lo que puede ser cualquier tipo de trabajo en 3 dimensiones o cualquier tipo de animación, la diferencia básica de eso es que en este tipo de trabajos hay un sustento científico. Digamos, todo lo que se hace y lo que se muestra tiene un respaldo. Tiene un respaldo de información y que no está puesto para que quede bien o para llenar un lugar que se suele hacer, por ejemplo, en trabajos donde se muestra arquitectura o se quiere vender algún producto, claro, etcétera. Entonces, este tipo de trabajos en sí, que tienen ese sustento histórico, precisamente se basan en eso. Lo primero que se hace es hacer una investigación histórica del lugar. En este caso de la Isla de Flores, lo que se hizo fue hacer una investigación en diferentes museos, en archivos de la imagen, archivos del sobre. ¿Y encontraste mucha cosa en archivos? Mira, lo que se hizo que el trabajo
casi en el 99% lo hizo Javier Benítez en el 2005. Cuando recién comenzamos, había muy poca información disponible. La información que había era bastante... está bastante desperdigada, digamos. Claro. Y la información que había también información errónea en algunos lugares. Inclusive nos mostraron algunas fotos diciendo, no, bueno, esto es de la Isla de Flores, y después corroboramos que no era. Claro. Inclusive todavía te digo que siguen saliendo algunas notas con fotos de la Isla de Flores que en realidad no son de la Isla de Flores. Claro. Sobre todo fotos interiores de diferentes lugares, porque muchas veces se lo confunde con lo que era el hotel inmigrante. Entonces, bueno, ese trabajo exhaustivo de conseguir planos y fotos históricas, sobre todo, y documentos, como por ejemplo el llamado a licitación del Lazareto, donde ahí se especificaba bien, claro, los diferentes materiales. Lo que pasa es que también la isla pasa por tantos procesos a partir de su descubrimiento, de Solís, a Valle, ¿cómo se llama? A Terra, a los otros valles, después después obviamente toda la historia del Faro, ¿no? Sí, exacto. Claro, entonces se cruzan tantos momentos con la historia que sí, seguramente te encuentres con muchísimos errores, porque en realidad es mucho más protagonista de lo que uno piensa hasta de este lugar, ¿no? Exactamente, sí, así como tú lo decís. En la isla mismo, desde el punto de vista histórico, digamos, aparte de lo que ocurre es que hay cosas, hay de un lado y del otro, hay como varias versiones de diferentes cosas, desde el origen del nombre. Claro, es verdad que uno es por la flora que en realidad había, y después es porque era un día especial, que era algo de Florida, ¿no? Una cosa así. Exacto, exactamente, eso que tú dices. La versión, digamos, más aceptada es esa porque hay varios planos donde aparece que dice Isla de las Flores. Claro. Pero hay una que dice que es porque fue avistada en la Pascua, en el día de la Pascua Florida. Ahí está. Eso hay algunos historiadores que ya lo descartan porque aparentemente habría sido en enero. Y bueno, después el tema del faro, lo mismo, el famoso tratado de la farola que dio origen a la construcción del faro, también es bastante controvertido, porque el tratado básicamente lo que decía era que se cedían algunos territorios de Río Grande do Sul, ni me digas. Exacto. Seríamos millonarios. Claro, entonces se habla de que el faro más caro del mundo, pero en realidad también está cuestionado y se dice que en realidad eso nunca se llegó a efectivizar. Y bueno, después está la etapa del Lazareto, más acá, todo lo que significó el tema de los inmigrantes, de tratar de contener las enfermedades, y después cuando se empezó a utilizar como cárcel, porque el origen inicial en realidad de todas las construcciones fue para Lazareto. Claro, y después termina en gobierno de Terra, en dictadura de Terra, como cárcel, ¿no? Exacto, en 1904 inclusive había, en la época de la revolución de Saravia, hubo unos revolucionarios que llevaron a la isla, coincidiendo también con enfermos que estaban en cuarentena, o sea que también coincidieron las dos cosas. Pero además coinciden tres cosas en realidad, coinciden en el 4 los blancos y coinciden los valles que los manda Terra, ahí a varios valles que marchan para adentro también. Sí. Inclusive estuvo Martínez Trueba, estuvo detenido también en la isla. Abarca, digamos, que el siglo XX tuvo diferentes momentos donde llevaron, donde se terminó utilizando como cárcel. Y el momento en el que sobre todo para los oyentes que seguramente ahora están revisando el Facebook y mirando el trabajo que está buenísimo, el momento en el que tú reproduciste esto, ¿cuál es? En la vida histórica. Sí, la idea del trabajo de la reconstrucción era llevarlo al momento, o sea, cuando uno hace uno de estos trabajos se tiene que posicionar en una fecha en particular. Claro. Y más en el Lazareto, donde se han hecho tantas modificaciones en los edificios. Entonces nos posicionamos
específicamente en el año 1911, bien, que fue cuando se terminaron de construir la mayoría de las construcciones. Contémosle a los oyentes de todas maneras que el lazareto, la idea era aislar a los enfermos, sobre todo de enfermedades muy contagiosas, como fue la fiebre amarilla en su momento, bueno, y un montón más, ¿no? Sí, eso, cuando Lazareto se inaugura en 1869, y cuando vienen las oleadas de inmigrantes, claro, venían inmigrantes y también venían epidemias con ellos. Y cuando pasaban por puertos que estaban, por ejemplo el puerto de Río de Janeiro, tenían que hacer, cuando venían, o sea, se decidió que una de las maneras de poder controlar esas epidemias era aislando a las personas, ¿no? Una cuarentena que se llama hoy en día, se llama para un montón de cosas, en ganado también. Ahí está. Exacto, las cuarentenas que en realidad en este caso nunca se utilizaban en 40 días. No. Entonces lo que se hacía era, cuando venía uno de esos barcos, y había una inspección del barco y se determinaba si tenían que bajar o no, dependiendo de si había enfermos. Entonces, en la isla hay diferentes lugares, dependiendo de la gravedad de esos enfermos, es donde se quedaban. En el edificio principal, que es el Lazareto Limpio, estaban las personas que no presentaban ningún síntoma, bien, pero podrían estar incubando la enfermedad. Claro, porque venían todos juntos en el barco. Claro, entonces, y después, si presentaban algún síntoma, pero era una enfermedad que no era muy compleja, iban a la segunda isla, donde ahí estaba el hospital, que estaba junto al cementerio. Y cuanto más complejo era, cuando tenían enfermedades como fuera el cólera o la fibral, de lo que se llamaba las enfermedades exótico-pestilenciales, le llamaban. Entonces, eso era lo que ocurría, dependiendo de la gravedad de cada uno. ¿A qué isla iban a dar? Sí, y a su vez, por ejemplo, el lazareto del edificio principal, dependiendo de la diferente clase que venían, porque los inmigrantes podían ser de primera, segunda o tercera clase. Claro, claro, tenés razón. Entonces, si tú ves, inclusive en la animación se ven algunas de las cosas, por ejemplo, los galpones donde había más gente eran los de tercera clase, donde dormían y comían en el mismo lugar. O sea, en el momento cuando llegaba la hora de comer, todas las camas tenían un sistema levadizo. Sí, eso es como cama de desfiladores para nosotros. Ahí va. Y después estaban los de primera clase en el primer piso y los de segunda clase en planta baja. Claro. Igual te digo que yo que estaba mirando el video y eso, ¿se dice video? Perdón si ¿se dice video? Sí. Sí, claro. Está, por la duda, yo que sé, viste. El edificio es imponente, ¿no? Uno no lo mire y dice qué cosa más espantosa, ni de casualidad, ¿no? Sí, a ver, porque en realidad son varios edificios. Sí. Bueno, pero el que se ve la terraza con algunos jardines, ¿no? Y unos canteros, es lindo, es muy lindo realmente ese. Bueno, sí, pese a la austeridad, digamos, en la época, porque claro, como siempre en el Uruguay ha pasado históricamente, y más en un lugar como este, donde era complicado llevar los materiales para construir, claro, se trataba de optimizar al máximo la construcción, y ese edificio de 2 plantas, que supongo que es el que te estás refiriendo tú, uno típico de 2 plantas, que la mayoría de la gente piensa que es donde se quedaba la gente de primera clase. En realidad ese edificio era donde estaban la tropa en planta baja. Bien. Y en planta alta era donde iban las visitas oficiales. Ahí hay muchas fotos, por ejemplo, unas fotos de una visita oficial de Valle. Claro. Siendo ahí donde se lo ve también en la terraza de ese mismo edificio. Mira. De todas maneras, tiene como un aire así como medio siniestro, ¿no? Y de hecho la música que acompaña un poco las imágenes da como una sensación así de que no estás así como en un lugar de fiesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Era un poco la intención? Sí. Mira, cuando hicimos este video en particular, que era... yo la idea que tenía inicialmente de este video era que no es descriptivo para nada, sino juega más con el tema de las emociones y con el tema de las imágenes. Sí. Lo que se intentaba era hacer un
recorrido de lo que desde la primera isla hasta la tercera, ¿sí? Y bueno, tratar de posicionarse en ese lugar y las sensaciones que podría haber llegado a sentir cualquiera de los inmigrantes que venían de dejar todo, de repente todo, la familia, todo, algo totalmente desconocido porque llegaban a un lugar que no sabían con qué se iban a encontrar, y que antes de llegar les decían que tenían que pasar aislados en otro sitio. Claro. Entonces, el concepto, por eso es más un video conceptual que un video explicativo. No, y claramente está bien logrado, ¿no? Si uno ve la imagen de la chimenea, el cementerio, que igual es divino, pero está, y la capilla, te da una angustia espantosa, ¿no? O sea, está bárbaro. Sí, en realidad... bueno, era un poco lo que ocurría. Claro. Hay artículos y escritos y libros de principios del siglo donde hay descripciones de las personas que se quedaban ahí, de lo que vivían y de lo que estaban pasando. Cosas muy interesantes, algunas muy divertidas ahora para leyéndolas con el tiempo, pero por ejemplo había cosas divertidas, por ejemplo que escribían un artículo de un diario que decía 200 italianos se estaban peleando contra los oficiales. Por ejemplo, era una nota de en Estados Unidos. Otro que hablaba del lío que había de la cantidad de idiomas. Claro. Porque llegaban españoles, italianos, alemanes, franceses, rusos, y que la gente que estaba ahí, que les atendía, apenas podían pronunciar alguna palabra en inglés. Claro. Entonces la persona que escribía esto le resultaba gracioso. Y bueno, después otras cosas interesantes de la estadía misma en la isla. Claro. A ver, para todas las personas que estaban ahí era una situación que ninguno quería pasar, pero ya te digo, algunos nunca se llevaban los 40 días, eran apenas algunos días nada más, y al principio todas las instalaciones eran pésimas, eran mucho peores de las que se ven en el recorrido. A medida que fue pasando el tiempo y se fue mejorando y fue avanzando la ciencia y los requerimientos eran otros, se fueron construyendo otros edificios. Perfecto. ¿Hasta dónde llega esto en realidad? Porque yo realmente soy muy ignorante en este tema, la tecnología, la acompaño, no más que eso, ¿no? Pero me da como la sensación de que, bueno, hay alguna cosa, yo que sé, en alguna iglesia en Europa, una cosa así que uno puede llegar a hacer el recorrido de repente, pero esto es como que no tiene límite, ¿no? O sea, eso que te decía yo cuando empezábamos a hablar de repente cuando uno lee un libro, imaginarse los lugares, con alguien como tú, por ejemplo, investigando, dándole el contrafuerte que necesita, ya está, lo recorremos virtualmente, pero lo recorremos, ¿no? Sí, exacto. Mirá, este tipo de trabajos alrededor del mundo son bastante habituales. Se encuentran, puedes encontrar varios en internet, pero por lo general están como para enriqueciendo las propuestas o en diferentes museos. Sí, iglesias, esas cosas, algo he visto, sí. Así es eso mismo. Y bueno, un poco lo que te decía al comienzo, que era la idea de poder de poder hacerlo llegar a la mayor cantidad posible de gente. Sí. Anteriormente de este trabajo, yo había hecho un trabajo de reconstrucción virtual del Conquillo Medio Mundo, donde se había hecho como producto final, de la Isla de Flores son animaciones, pero en el anterior... Claro, porque tiene otras cosas, sí, hay ganado ahí, por ejemplo, yo que sé, hay... Exacto, sí. En el anterior por ejemplo, eran animaciones en 360 grados, donde era el grado de inmersión que uno tenía al ver el video era diferente. También son los clásicos videos que se pueden ver con unos lentes de realidad virtual, donde uno se
pone los lentes y la realidad de uno cambia por la realidad que está viendo en el video. Es tremendo, es tremendo. Entonces uno se siente que está ahí mismo. Claro, sí, es impresionante. Bueno, y hay una segunda parte, en realidad, ¿no? Pero que se trata de algo como más descriptivo. ¿Cuándo la puedo ver? Bueno, mira, la idea de este video primero, que era un poco más conceptual, que es el que estábamos mostrando, y vamos a estar el jueves que viene, que es el 22 de agosto, se cumplen exactamente 150 años de la inauguración del Lazareto. Y para ese día vamos a sacar un segundo video que sí es más descriptivo, es más documental, digamos. Es un video alrededor de 7 y medio, 8 minutos, donde es como si fuera una visita guiada por la isla. Ahí se va a recorrer la isla de punta a punta y edificio por edificio de manera sintética explicando qué es cada uno de esos edificios. Buenísimo. Y qué función tenía. Para recordarnos la fecha y dónde, así ya invitamos. ¿Se puede ir así nomás? Sí. Sí, esto lo vamos a estar publicando en YouTube y va a estar en la página web también. El jueves que viene, 22 de agosto. ¿Cómo es la página web? Es www.laisladelpurgatorio.com. Buenísimo, buenísimo. La verdad que bárbaro. Bueno, dejamos el video acá para que lo vayan viendo. Están todos invitados, obviamente, a recorrerlo a través de la página web. Daniel, ¿cuántos años tenés tú? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés tú? 44. 44, sos joven. Por suerte te vamos a tener muchos años más inventando estas cosas. De verdad que nada, para lo que te decía, para los que nos gusta mucho la historia, es un placer ver estos videos. Que sepas que podés contar obviamente con Radio Rural y con toda la información y archivos que hay acá, sobre todo en áreas rurales, que estaría buenísimo también que en algún momento se largaran por ese lado, porque hay cosas en el interior que realmente valen la pena y que estaría buenísimo poderlas ver en imágenes. Así que nada, contá con nosotros para lo que necesites, dale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, estoy completamente de acuerdo contigo que en el interior hay muchísimas cosas interesantísimas por conocer y pues muchas veces terminamos acá en Montevideo, terminamos cerrados a lo que hay acá, pero hay cosas muy interesantes. Así que agradecido por la nota y quedamos a las órdenes. Dale, buenísimo. Un abrazo, buen fin de semana y gracias por estar, Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego.